Esta noche, nuevamente, el tema de la inmigración acapara los titulares noticiosos de la semana en Estados Unidos. El presidente Joe Biden y el virtual aspirante presidencial republicano Donald Trump visitaron la frontera sur con dos mensajes diametralmente opuestos. Biden apeló al bipartidismo en el Congreso para resolver la crisis migratoria, mientras que Trump culpó a Biden por la entrada masiva de inmigrantes que calificó de invasión. También esta semana, por primera vez, los estadounidenses dijeron que la inmigración es el tema más importante que actualmente enfrenta el país, según una encuesta realizada por la firma Gallup. La Casa Blanca movió todos los resortes para demostrar que se toma en serio la crisis en la frontera y por eso el secretario de Estado Antony Blinken se reunió con delegaciones de México y Guatemala, dos países a los que Biden exige mayor apoyo en la contención del flujo migratorio. Por otra parte, el impacto mediático del asesinato de la joven Laken Riley y de otros delitos violentos supuestamente perpetrados por inmigrantes recién llegados al país obligó a la Casa Blanca a cambiar de postura y pedir a la ciudad de Santuario que colaboren, que ayuden con ICE en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados que cometan delitos. Vamos a analizar el tema desde todos los ángulos con nuestro panel de analistas y quisiera preguntarles precisamente sobre este hecho en especial y lo que está alrededor de él. Lo referente a los hechos de violencia y las implicaciones políticas que estos hechos de violencia que hemos visto, que involucran a inmigrantes, que no somos todos, pero que son y hay y existe una realidad. Empiezo contigo, Frank. Buenas noches. Yo creo que esto es un caso que no hay que politizar de ninguna manera. Sabemos lo que van a hacer los políticos, los congresistas, los candidatos. No hay que politizarlo, pero sí en el análisis político hay que identificar un problema, que evidentemente lo hubo, las consecuencias o los actos políticos que generaron o permitieron esto, y qué soluciones se pueden hacer y que además también son los partícipes políticos, legisladores, presidente, que han participado en esto. Hablamos de una chica estudiante de enfermería en Georgia que fue asesinada brutalmente por un inmigrante indocumentado. Este inmigrante indocumentado, como la inmensa mayoría, ha ingresado por la frontera sur de los Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, específicamente en septiembre del 2022. En ese mismo mes, Joe Biden le preguntaba sobre la frontera, curiosamente, y decía que todo estaba bajo control. Este chico entra, este asesino, entra y dice, tengo un caso de asilo. Y sin una resolución de su caso, sin saber quién es, lo liberan. Va a Nueva York, comete un crimen ahí también, ataca a una persona menor de edad y las políticas en Nueva York, que los crímenes que no consideran graves simplemente no los persiguen y los ejecutan, sino que los liberan, le permitió a este parásito, a este asesino, trasladarse a Georgia y cometer este crimen. Esto es algo que se pudo haber evitado. Y sí, va más allá de demócratas y republicanos, y no hay que politizar lo que es algo tan terrible, pero las acciones políticas tienen consecuencias. Y mientras que Joe Biden decía que la frontera estaba segura, este hombre ingresó por la frontera y ahora tomó la vida de una ciudadana americana. Heidi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que el caso de Laken Riley es un caso que nos recuerda que nosotras las mujeres no podemos simplemente salir solas a hacer una caminata o a ejercitarnos, y me parece que es muy triste que sea la realidad que vive una mujer en los Estados Unidos. Y obviamente es lamentable que una persona que vino posiblemente ya con antecedentes criminales haya podido entrar a los Estados Unidos. Nadie está negando eso, y que haya cometido esta atrocidad. Definitivamente mis condolencias para la familia y las personas afectadas. Y creo que en eso estamos de acuerdo, que las personas que cometan delitos, en especial si son personas que han llegado recientemente, deberían de ponerle cierta atención especial para asegurarnos de que esas personas no representan un problema. Sin embargo, también hay que recalcar que incluso el alcalde, que recientemente acaba de hacer una rueda de prensa de este caso, dice, los datos no nos están diciendo que las personas que están llegando en su mayoría son criminales. No lo es, y hay que tener mucho cuidado, porque esta retórica por estos casos que se han vuelto muy virales está haciendo que las personas ya tengan esta animosidad en contra de cualquier inmigrante, incluso de personas que son latinas y que están en los Estados Unidos legalmente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bianca, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Aunque estoy de acuerdo de que hay que tener mucho cuidado, que no todo el mundo es igual, lo que sí es cierto, y es la razón por la cual los medios están cubriendo esto, es que vemos más personas que están ingresando de forma ilegal por la frontera. Anualmente bajo la administración de Joe Biden es algo que es sin precedentes y ha incrementado muchísimo más, superando las tasas que vimos durante la administración de Trump y incluso de la de Obama. Pero también estamos viendo que al eso suceder es más posible
que han habido, o sea, y no es que sea más posible, sino que ha sucedido lamentablemente de que han venido más criminales por la frontera desapercibidos y los que han sido capturados, como menciona Franklin, los sueltan. O sea, y lo digo coloquialmente porque prácticamente es eso, no los detienen. Los detienen quizás por un momento para hacerle una entrevista muy por encima, muy superficial, del cual la mayor parte solamente tiene que declarar así verbalmente que tienen un miedo creíble para quizás aplicar para el asilo. Pero entonces ya después de ahí les presentan unos documentos para que se tengan que presentar eventualmente a una corte, lo cual toma en estos momentos de la cantidad de gente que hay en este país ilegalmente, toma en promedio entre 7 a casi 10 años. Y ellos toman provecho de eso, lo han tomado provecho. De todas maneras, Franklin, tú dices, este no es un tema que deberíamos politizar, pero en el fondo tiene una consecuencia política. Y causa. Y una causa política, quería decir causa, gracias. Una causa política y es desde la política pública frente a lo que ocurre en la frontera. ¿Hay algo de culpabilidad de Biden en esto? 100%. Y no solo de Biden, de los demócratas y de los progresistas como ideología política. Y voy a citar un ejemplo muy simple. Si Donald Trump fuese presidente, una persona, y como lo fue durante la administración, una persona que ingresa de manera no autorizada a los Estados Unidos e intenta buscar asilo, hubiese sido o dejado en México hasta que exista una resolución de su caso de asilo o directamente hubiese sido deportado. Aun cuando ingrese, vamos a darle el derecho a la duda, si esta persona hubiese cometido un crimen, por ejemplo, en una ciudad o estado republicano, como no es santuario, sino que sí colaboran con las autoridades federales, una vez este hombre cometió su primer crimen, que fue atacar a una persona, un niño menor de edad, hubiese sido deportado porque hubiesen colaborado con ICE. ICE se ha pronunciado sobre este caso y dijo, New York no nos contactó cuando esta persona cometió un crimen en septiembre del año 2023, un año después que ingresó. Que alguien venga a mí a decirme que no hay una causa política, demócrata, progresista sobre las ideas que ellos defiendan, simplemente está hipnotizado por su ideología y no puede ver la realidad. ¿Cómo lo ves desde los demócratas? Pues? Están tan preocupados por lo que está sucediendo en la frontera que a la hora de que los demócratas se ponen de acuerdo y le hacen todas, déjame terminar que yo te deje hablar, le hacen todas las concesiones como crear el muro de Donald Trump, incluso, permiso, déjame terminar por favor, en este momento ella ya está muerta lamentablemente, no se puede hacer nada al respecto, pero con lo que puede continuar más adelante se puede hacer si los republicanos dejan de hacerle caso a Donald Trump. Es la realidad, pero podemos evitar lo que puede suceder más adelante y con eso significa aceptar que esta propuesta bipartidista que Donald Trump está obstaculizando. Esa misma palabra, no me sale. Obstaculizando, sí, exacto. Que pase esta propuesta bipartidista precisamente para evitar que sigan sucediendo esto, porque incluso estaríamos hablando de cerrar no la has dado frontera. Una respuesta a lo que yo dije, que esto es causa de los demócratas. Y estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero también hay algo muy importante que estamos overlooking y es que Joe Biden tiene la autoridad ejecutiva y tiene la autoridad de poder hacer algo respecto a la frontera hoy. No lo hace porque no le conviene políticamente. Lo han criticado. Tema muy complejo, muy importante, que es el que estamos viendo todos estos días y que acapara la atención nacional en Estados Unidos.